Qansina yachakuqkuna imanalla kashankichik tukuyniykichisqpaq hatun napaykuykachun. Kay kutipiqa kay adjetivos calificativos nisqamanta parlaricusunchik. Hina kaspaqa qallarina kachun yachakuqkuna. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los adjetivos calificativos. Recuerden que un adjetivo calificativo es aquella palabra que califica, obviamente, a una persona en todas sus características y también puede calificar a los objetos, que podemos decir muchas cosas de los objetos, de igual manera de los animales. Entonces, la palabra adjetivo calificativo se encarga de calificar mencionando características o cualidades de las personas, objetos o personas. Obviamente que también se puede calificar a las ideas que nosotros tenemos. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar específicamente a calificar a una persona. ¿Cómo podemos calificar a las personas? Bien, empecemos con el primer adjetivo calificativo. Vamos a mencionar, por ejemplo, joven. ¿Cómo decimos joven? Tanto a una persona de sexo masculino y femenino. Entonces, para los varones vamos a decir ese adjetivo calificativo que es wainuchu, ¿sí? Entonces, si tú quieres calificar a una persona diciéndole que es joven, entonces tienes que decir wainuchu. Vamos a poner un ejemplo y vamos a decir Robertoka wainuchu. Robertoka wainuchu. Sé que aquí debería de venir el verbo can para decir que es, pero en tercera persona el verbo ser o estar no se conjuga, ¿sí? Por esa razón es que no ponemos este verbo y simplemente queda Robertoka wainuchu. Y con esto estamos queriendo decir que Roberto es joven. Ahora bien, ¿cómo decimos en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres vamos a decir sipas. Sipas. Sipas es joven. Entonces, cuando tú quieres calificar a una mujer diciéndole que es joven, entonces utilizas la palabra sipas. Vamos por el ejemplo y decimos María, Mariaca, sipas. Ahí está. Entonces aquí estamos queriendo decir que María es una señorita o es una joven. De esta manera. Vamos por otros adjetivos calificativos. ¿Cómo decimos que es flojo? Flojo. Vamos a decir para los varones, flojo, gella. Gella. Para las mujeres, de igual manera, se utiliza la misma palabra, gella. Entonces, como ejemplo, puedo decir Pabloka ancha gella. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Que Pablo es muy flojo, ¿sí? Este ancha es el adverbio muy. Entonces, Pablo es muy flojo. De igual manera puedo decir para, no sé, vamos a poner María nuevamente. Mariaca, yachay wasipi, yachay wasipi, gella. ¿Vale? ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Bueno, recuerden que Yachewasi es colegio o escuela, ¿no? Estoy queriendo decir que María es floja en la escuela o en el colegio, ¿sí? Entonces, María, Yachewasipi, gella. Y Pablo, ancha, gella, que es muy flojo. Muy bien, ¿cuál sería su antónimo de gella? Vamos a borrar esto. Y el antónimo de gella es kuchi. Kuchi. Entonces vamos a poner aquí y decimos kuchi. Perdón, esto es así.
k'uchi. Y para las mujeres de igual manera, k'uchi. Bueno, k'uchi sería una persona hacendosa que hace los deberes como se debe. Vamos a poner el ejemplo y digo, Robertoka wasipi ancha k'uchi. Ancha k'uchi. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, Robertoka wasipi ancha k'uchi. Muy bien, vamos por el otro ejemplo. Vamos a poner de María. Mariaqa yachay wasipi ancha k'uchi. Hace rato dijimos que María era una floja en el colegio, pero aquí lo contradecimos y decimos Mariaqa yachay wasipi ancha k'uchi. ¿Vale? Rispa yapuni. Vamos por otro adjetivo calificativo. ¿Cómo decimos grande? Decimos hatun. Y bueno, en el caso de las mujeres también es hatun. Y su antónimo vamos a poner y va a ser huchuy. Huchuy. Y aquí también huchuy. Vamos a hacer el ejemplo con hatun para los varones y en el caso de huchuy vamos a poner el caso de las mujeres. Entonces digo de la siguiente manera. Robertoka hatun. Me refiero a la altura, ¿no? Robertoka hatun. Y vamos a poner aquí abajo Mariaqa huchuy. Ahí está. Entonces, Robertoka hatun, que sería que Roberto es grande y María es de mediana estatura, ¿no? Huchuy. Muy bien. Aquí no estamos poniendo nuevamente, les hago recuerdo que aquí debería de venir can como verbo, el verbo ser o estar, pero en tercera persona este verbo no se conjuga, por eso no ponemos. ¿Sí? La oración simplemente quedaría Roberto hatun. Pero si yo me refiero a ti, por ejemplo, tendría que decir kan hatun. Y aquí sí va a haber el verbo hatun kanki. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para decir que tú eres grande, el verbo aparece. Para que yo diga que yo soy grande, de igual manera el verbo va a estar presente. Digo, ñoqa hatun kani. Ahí está. Ñoqa hatun kani. Entonces, en la conjugación verbal de la tercera persona de este verbo kai, en tercera persona no existe, ¿sí? Pero en los demás sujetos está presente. Muy bien, vamos a borrar todo esto y vamos a poner un adjetivo calificativo más. A ver, vamos a poner el adjetivo calificativo de malo. Malo, que sería Sahra. Y su antónimo de Sahra es Kacha, amable. Kacha, ¿sí? Sahra entonces es malo y Kacha es bueno. Bueno, vamos a poner el ejemplo de Sahra para los varones y voy a decir Robertoka ancha Sahra. Ancha Sahra. Y María ancha
hacha. Muy bien. Y entonces decimos, Robertoqa ancha sahra. Roberto es muy malo. María ancha hacha. María es muy amable. Puedo especificar incluso con quién podemos ser malos, ¿no? No siempre somos malos, sino que podemos ser, por ejemplo, malos con, no sé, con el hermano, con el amigo o con los malos amigos. En fin, a ver, vamos a poner un ejemplo de ese tipo y decimos Robertoqa wauqinwan ancha sahra. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir aquí? Wauqe, recuerden que es hermano, ¿no? O también puede ser amigo. Y ponemos este sufijo wan para decir con. Entonces, aquí estamos queriendo decir que Roberto es muy malo con su amigo o con su hermano, ¿sí? Entonces, Roberto wauqenwan ancha sahra. Y acá vamos a poner de María otro ejemplo más y vamos a decir María o Mariaca. A mí me gusta poner el K, pero si no lo ponen es válido igual. Miren que aquí arriba no he puesto, que aquí podía haber estado el K, pero es lo mismo, ¿sí? No cambia el significado. María anchak hacha o Mariaca anchak hacha. Bueno, Mariaca, mamanwan, vamos a cambiar de color. Mamanwan ancha hacha. Muy bien, ahí tenemos. Y aquí estamos queriendo decir que María es muy amable con su mamá, ¿no? Con su mamá. Y aquí no les había explicado que aquí esta N, pues es el posesivo, ¿no? El adjetivo posesivo para decir con su mamá. Si yo quisiera decir, por ejemplo, que tú eres muy amable con tu mamá, sería de la siguiente manera. Decir, kan mamai, miren, aquí ya voy a cambiar, mamai ki wan ancha hacha. Y aquí aparece el verbo, ¿no? Anchak hacha kanki. Aunque no me va a alcanzar, lo voy a escribir aquí abajito. Anchak hacha kanki. Ahí está. Entonces, cuando tú cambias de sujeto, obviamente va a cambiar el adjetivo posesivo y por supuesto también el verbo. Por ejemplo, si yo quisiera decir en primera persona, seguramente que va a cambiar ñoqa por, digo, kan por ñoqa. Ñoqa, mamai, wan, anchak, hacha, kani. De esta manera. Bueno, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Bueno, si hay alguna duda, pues puedes dejarlo en los comentarios para que te esté dando alguna respuesta a tu duda. Bueno, sin más que decir, me despido de todos ustedes, sin antes decirles que si les gusta este tipo de contenido, pues no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina gaspaka yachakuskuna tinkunakama kachun. Askamaya.